clarificadora. Internet de las cosas o Internet of Things describe objetos físicos, cosas, ¿no?, que llevan integrados una serie de sensores, de hardware, de software, de elementos de comunicación que nos permiten transmitir datos e intercambiar datos entre dispositivos y sistemas. Es un poco una evolución de lo que es Internet, donde lo que comunicábamos fundamentalmente pues eran servidores, PCs, ¿vale?, a este otro tipo de dispositivos más pequeños y con una menor capacidad de computación, menos recursos. Permite servicios avanzados de interconexión de objetos físicos y virtuales. Yo creo que esta es la característica fundamental de lo que es Internet de las cosas, ¿no? Son dispositivos que lo que nos van a permitir es vincular un parámetro o algo físico con algo lógico. En el momento que pasamos del mundo físico al mundo lógico, lo que sería el dato, pues podemos empezar a trabajar con él, a analizar y a sacar rendimiento, ¿no?, de esos datos, a explotar esos datos. Entre los factores que han favorecido el crecimiento de Internet of Things en los últimos años, pues yo destacaría 4. Por un lado, el desarrollo de la sensórica, además de su abaratamiento y unas mejores condiciones de consumo o de potencia requerida, la conectividad, ¿no?, el mundo de la conectividad desde cualquier sitio a través de distintas formas de comunicación, que esto es algo que todavía evolucionará más en un futuro y será determinante para una buena explotación de tecnologías IoT, ¿no?, por ejemplo, con la llegada del 5G. Las plataformas cloud o plataformas en la nube, que lo que han permitido es dotar al sistema de una capacidad de computación suficiente para esos datos poder almacenarlos y poder procesarlos. Esto es muy importante. Y esto ha dado lugar en los últimos años a la explotación de esos datos mediante aplicación de técnicas como Machine Learning o analítica de datos, ¿no?, algo que se ha explicado ya en anteriores webinars de NAITEC. Me gustaría destacar también la diferencia que hay entre el IoT industrial y el IoT de consumo, ¿no?, el más asociado al consumo, diría, del usuario, los que todos, pues, con las aplicaciones móviles, en el hogar, ¿no?, todo este tipo de aplicaciones es lo que se conoce como el Internet of Things de consumo, y luego el industrial, que no se refiere solo a plantas industriales, sino también engloba pues entornos de movilidad, transporte, smart cities, salud, ¿vale?, monitorización de pacientes, por ejemplo, ¿vale? Entonces, son dos mundos que comparten lo que es la idea, la definición esa de Internet of Things, pero que se diferencian, en primer lugar, por el tipo de arquitecturas que aplican y también por la normativa, ¿no? Esto lo veremos más adelante, que es muy importante. Aplicaciones del IoT industrial, pues he comentado hace un momento un poco, ¿no?, a nivel de fabricación para optimización de proceso, optimización de producto, para logística conectada, cadenas de suministro, mantenimiento preventivo y luego pues todo lo que es a nivel de infraestructuras, pues el Smart Grid, el Smart Cities, ¿vale?, son todo aplicaciones de la IoT, lo que se denomina IoT industrial. Cuando uno se acerca al IoT industrial, bueno, lo primero que se encuentra, digo, vamos a desarrollar un producto, ¿no?, que pueda ser considerado dentro del entorno de IoT. Bueno, lo primero que se encuentra es un mercado muy fragmentado, con muchos proveedores y en los cuales no existe a día de hoy un proveedor que predomine frente a otros, ¿vale? Esto es prueba de que la tecnología es nueva. Es verdad que es una tecnología que está en fase ya de asentamiento, porque está ya en fase de implantación, pero todavía pues tiene esta fragmentación de proveedores, ¿no? Tanto a nivel de hardware, en cuanto a que son plataformas de arquitecturas de micros, por ejemplo, no podríamos decir que se usan más unos que otros, hay distintos proveedores, de módulos de comunicación, a nivel de software, de sistemas operativos embebidos, a nivel de plataformas cloud. Sí, os pongo aquí una serie de siglas que los que estéis familiarizados con el desarrollo de producto electrónico y servicios de información, pues os sonarán, pero a día de hoy
Ya te digo, es un mercado en el que muchos están intentando entrar, pero todavía no hay un proveedor que sea dominante frente al resto, ¿no? Aquí surgirán alianzas y veremos una evolución importante. Entonces, ya de primeras puede resultar un mundo un poco complejo, ¿no? al que entrar cuando nos acercamos a él. A nivel de comunicaciones, pues ocurre lo mismo. Hemos dicho que es una evolución de Internet hacia dispositivos, ¿no?, de grandes servidores, hacia dispositivos mucho más pequeños, con una funcionalidad muy específica. Y entonces, aunque compartimos lo que sería la capa de la pila de protocolos de TCP/IP de Internet, pues vemos que aparecen nuevas siglas, porque ha habido que adaptar muchos de esos protocolos. Pues tenían tamaños de trama que son excesivos, o sea, para lo que queremos transmitir, que puede ser un dato de una temperatura o intentar habilitar un actuador, ¿no? Pues no necesitamos una trama como la de HTTP. Entonces aparecen nuevas siglas, ¿no? Aquí ya veis MQTT, frente a la IPv6 pues aparece también el SysLowPan. A nivel de red tenemos muchas comunicaciones inalámbricas, ¿no? Está el Wi-Fi tradicional, pero también tenemos el Bluetooth y, por supuesto, también redes tipo LPWAN, ¿no?, como pueden ser LoRa, Sigfox, etcétera. Entonces, vemos también que es un cambio con respecto a otros entornos. A lo que respecta a arquitectura, lo que merece la pena destacar pues es las tres capas, ¿no? La capa más a nivel física, donde estamos tomando el dato, propiamente dicho. Luego habría una capa intermedia, que sería en una planta, pues sería la red o de manufactura, la red operacional, por decirlo de alguna manera, y luego tendríamos una tercera capa que sería en la nube, ¿no? Entonces, este es un esquema, por ejemplo, típico de una arquitectura de tres capas como la que vemos, ¿no?, donde tenemos aquí en la parte de abajo lo que es la adquisición de datos. Esos datos por una red interna, normalmente inalámbrica, pero no tiene por qué serlo, ¿vale? Esto depende un poco de la infraestructura que tengamos. Pues la podríamos llevar hacia la nube, ¿no? Y tendremos también una red corporativa separada por un firewall. Bueno, esto es una arquitectura clásica, ¿no? Y son las aplicaciones de usuario las que se conectan a la nube y visualizan todos estos datos que se han adquirido en planta, ¿no?, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues aquí se está observando también una evolución respecto a esta arquitectura. ¿Por qué? Pues por un lado, por un tema de procesamiento. Queremos acercar el procesamiento un poco a lo que sería la capa más cercana a donde se toma el dato, porque puede haber requerimientos de respuesta, de tiempo de respuesta, que con una arquitectura en cloud a lo mejor no podemos garantizar, ¿no? O el coste de garantizar eso mediante una arquitectura clásica de tres capas, pues se nos dispara, ¿no? Pues aquí pongo un ejemplo de determinadas funcionalidades que requieren tiempos de respuesta diferentes y, por lo tanto, tratamiento y arquitecturas diferentes. Si una máquina se para, pues no deberíamos tardar más de una hora en detectar que se ha parado y qué es el problema que estamos teniendo, ¿no? Si estamos hablando de mantenimiento predictivo, bueno, pues ahí el tiempo de respuesta que nos podemos permitir efectivamente es mayor, ¿no? Y en medio pues habría situaciones intermedias. Entonces, ante estas problemáticas surge una nueva arquitectura, que es una evolución de la anterior, ¿no?, donde parte del procesamiento se introduce en esta capa, ¿no?, lo que se denomina el edge, ¿no? Esta capa surge, como digo, por problemas de tiempo de respuesta, también por tema de confidencialidad, porque a lo mejor no queremos que todos los datos que estamos adquiriendo en nuestra planta vayan a la nube, ¿no? Veremos luego los modelos de plataformas cloud que hay y cuáles son los temas a tener en cuenta. Uno de ellos es eso, ¿no?, la propiedad de los datos. Entonces, ¿esos datos de quién son? ¿Por qué tengo que subirlos a la nube siempre, ¿no? Entonces, aparece, como digo, esta capa intermedia donde nosotros realizamos ya algún tipo de procesamiento y es verdad que se complementará luego con un procesamiento en cloud, un procesamiento o un almacenamiento. El desarrollo de dispositivos Edge
también es algo que está corriendo muchísimo. Al final existe una necesidad y a día de hoy existen ya dispositivos o se están desarrollando dispositivos que se introducen en esta capa con la capacidad de procesamiento adecuada. Lo mismo en técnicas de Machine Learning, donde bueno, podemos tener modelos que entrenamos en cloud, pero cuya aplicación en tiempo real pues hacemos en la capa Edge. Es, como digo, una evolución. En cuanto a los modelos cloud, pues aquí destacar los 3 fundamentales, ¿no? Hay más, pero bueno, digamos que con estos son los básicos. El primero de ellos es el software as a service. En este las aplicaciones se encuentran en el lado del proveedor y es el proveedor el que se ocupa de toda la operativa diaria, del mantenimiento, del soporte. El usuario solo va a requerir tener una buena conexión a Internet y un navegador, normalmente como interfaz de usuario, el navegador. Son aplicaciones bueno, que son muy útiles desde el punto de vista de digitalización, sobre todo en entornos pymes, pero como contrapartida, desde mi punto de vista, es que tú no puedes adaptar las aplicaciones ni puedes desarrollar las tuyas propias. Y también son cautivas, en el sentido de que la migración a otro tipo, en un futuro, a otro tipo de plataforma, pues es costosa, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que se adaptan a ciertos tipos de entornos y de problemáticas en una empresa. Estaría el siguiente nivel o el siguiente modelo, que es el Platform as a Service, donde el proveedor nos ofrece una plataforma de desarrollo junto con unas herramientas, un entorno de desarrollo. Y ahí ya somos nosotros quienes desarrollamos y manejamos y controlamos nuestras aplicaciones, que esto es algo importante, ¿no? Esta versatilidad. Es verdad que como es un plataforma as a service, no se controla la plataforma, es el proveedor quien controla la plataforma, ¿vale? Nosotros usamos, y es verdad que además nos suelen ofrecer servicios más generales como mensajería o colas, tratamiento de colas de mensaje, etcétera. Y por último, las plataformas con modelo Infrastructure as a Service, donde se proporcionan servicios estándar de lo que sería un CPD, almacenamiento, capacidad de cómputo, virtualización, ¿no? Lo que a nivel de sistemas llamamos el hierro, ¿no? Aquí utilizamos la infraestructura y, por supuesto, también podemos introducir herramientas de programación y desarrollos propios, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de IoT, no siempre, pero normalmente estaremos hablando de plataformas como servicio y a veces, si somos nosotros quienes diseñamos un producto y queremos además ofrecer un servicio a nuestros clientes, pues también podremos utilizar modelos e infraestructura como servicio. Respecto a los riesgos o, bueno, temas a tener en cuenta cuando vamos a contratar o vamos a utilizar plataformas de este tipo, con respecto al proveedor hay que tener muy claro o hay que solicitar al proveedor que nos clarifique temas como el derecho sobre los datos, ¿vale? Los datos que nosotros subimos a estas plataformas, ¿quiénes tienen derecho sobre ellos? ¿No? Nosotros seguramente en muchas ocasiones vamos a querer tener derecho sobre esos datos, asegurar quién puede visibilizar esos datos y quién tiene control sobre ellos, asegurar que el proveedor de servicio cumple con estándar de compliance, de data compliance, como la ley de protección de datos aquí. ¿Qué medidas adicionales toman frente a seguridad? Al margen de los estándares de compliance, pues a nivel de encriptación, de control de acceso, de backup, de negación de servicio, si tienen planes de contingencia o algo parecido al plan de continuidad de negocio, etcétera. Y luego un tema que también es importante y a veces se olvida, pero que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, es la política de borrado de datos, ¿no? Una cosa es que nosotros en una aplicación digamos que queremos borrar ese dato y otra que efectivamente ese dato desaparezca de la plataforma, ¿no? Entonces, son cuestiones que yo creo que hay que tener claras cuando contratamos este tipo de servicios. Desde el punto de vista de ciberseguridad, y ahora voy a entrar en el apasionante mundo de la ciberseguridad,
Si hablamos de ciberseguridad industrial, pues frente a plataformas un poco clásicas, ¿no? Arquitecturas de red un poco clásicas, donde ya detectábamos cuáles eran nuestros elementos críticos dentro de nuestra red, pues el IoT lo que hace es aumentar el número de elementos críticos debido a la conectividad que proporcionan, ¿no? Entonces, ya existen normativas, en el caso de ciberseguridad industrial es la IEC 62443, que es una evolución de la ISA 99, que se ocupan precisamente de adaptar las estrategias de defensa en profundidad a las nuevos requerimientos de conectividad y nuevas funcionalidades que surgen precisamente de esa conectividad, ¿vale? Como por ejemplo, pues un mantenimiento remoto de una máquina, ¿vale? O un mantenimiento predictivo o una captura de datos para optimización de procesos, ¿no? Entonces surgen nuevos elementos que pueden considerarse críticos y que hay que evaluar a nivel de riesgos. Y en lo que es en el ciclo de desarrollo de software seguro, pues tenemos el ciclo clásico en el cual aparecen nuevas etapas, ¿no? Nuevas etapas normalmente relacionadas con la evaluación de vulnerabilidades, amenazas y testeo y monitorización a nivel de seguridad. Entonces cambia un poco lo que es el entorno o los requerimientos. En el mundo de la movilidad, que es otro ejemplo, vamos hacia un vehículo completamente conectado, un vehículo autónomo, ¿vale? Pues esto es evidente que tiene requerimientos de ciberseguridad y además son unos requerimientos muy fuertes, ¿vale? Aquí ya existe una regulación, ¿vale? Que es la ISO 21434. Es una normativa que además va a ser de obligado cumplimiento a partir de enero del 2021, es decir, ya, ¿vale? La comercialización de nuevos vehículos tiene que cumplir con esta normativa, tanto a nivel de OEMs como de proveedores. Y en la parte derecha veis un esquema donde otra vez se repite un poco la arquitectura de 3 capas, donde tendríamos el automóvil que interactúa con un montón de cosas, ¿vale? Desde servicios de entretenimiento del pasajero a conexión con infraestructuras, navegadores para localización, también para mantenimiento de vehículo con los backends de los OEMs, en fin. Pero en cualquier caso vemos 3 capas, ¿no? Estaría el vehículo, estaría la operadora, porque en este caso vamos a depender normalmente de las operadoras y este es un ámbito en el cual el desarrollo del 5G resulta prometedor a la hora de proporcionar servicios, y el backend, ¿vale? Que es la parte de la nube. Aquí me voy a parar un poco a hacer un pequeño inciso, porque cuando hablamos de ciberseguridad, sobre todo en el ámbito de la automoción, bueno, y también en el ámbito industrial o diseño de producto, ya existe una tradición en lo que respecta al safety y es algo que tenemos ya muy interiorizado. Y las normas que aplican al safety pues son diferentes, como veis, a las que aplican a la seguridad o ciberseguridad. Aquí he puesto las definiciones en inglés que he encontrado de los tres conceptos, porque aquí los matices son importantes, pero entonces, igual si los traduzco al castellano perdemos un poco de precisión en las definiciones, pero así a nivel general el safety hace referencia sobre todo a proteger de daños físicos en humanos, ¿no? Pues en un coche está claro que es el pasajero y el cinturón de seguridad, por ejemplo, es un elemento de safety, ¿vale? Mientras que la seguridad o la ciberseguridad lo que se ocupa es de que no haya intrusión externa de alguien no autorizado en nuestro sistema. Evidentemente, esto puede tener implicaciones, riesgos de ciberseguridad puede tener implicaciones a nivel de riesgos de safety y están íntimamente relacionados. Pero, como digo, el matiz de la ciberseguridad viene de esa nueva funcionalidad de conectividad, esa nueva característica de conectividad, ¿eh? Entonces, como veis,
En safety pues tenemos la 61508 y luego todas las derivadas que, por ejemplo, a nivel de automación sería la 26262. Y en ciberseguridad pues tenemos la 62443 para tema de ciberseguridad industrial y la 21434 para tema de vehículo, ¿vale? De movilidad, de automoción, ¿vale? Donde se tienen en cuenta, como digo, los requerimientos de ciberseguridad, que no se tienen en cuenta en las normas de safety. Y ahora os voy a comentar un poco lo que supone este tipo de entornos o de diseño de producto para entornos IoT a nivel del ciclo de vida de desarrollo del producto, ¿no? Cómo en cada uno de las etapas del ciclo de vida aparecen nuevos requerimientos de ciberseguridad y hay que tratarlos de forma específica, ¿vale? Que se distinguen de los requerimientos funcionales habituales y también de los de safety, aunque comparten, como digo, lo que son las etapas. Voy a ir un poco rápido porque esto es un tema que daría para 2 o 3 webinars en sí mismo, ¿vale? Entonces, en cada etapa, en la parte de requerimientos, pues se utiliza metodologías orientadas al threat modeling, es decir, a detectar o prever amenazas, analizar esos riesgos, identificar esos riesgos y analizarlos. Importante, el hardware y el software están íntimamente relacionados y tienen que ser considerados siempre de forma conjunta, ¿vale? Porque unos requerimientos pueden llevarnos a introducir elementos hardware como un TPM para una custodia adecuada de nuestras claves criptográficas. Entonces, si tenemos que meter un TPM, eso tiene unas implicaciones a nivel de diseño hardware y, evidentemente, a nivel de software. En la parte de diseño software, la parte de diseño va a estar, desde el punto de vista de ciberseguridad, orientada a mitigar los riesgos y asegurar temas como los 3 elementos fundamentales, ¿no? En ciberseguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Según el entorno tendrá uno prioridad sobre otro. Seguramente cuando hablemos de una planta una planta industrial, la disponibilidad será nuestra preocupación número 1, pero a lo mejor si estamos en un entorno más de salud, pues ahí la confidencialidad es más importante. Y luego en esta etapa también hay que analizar lo que son las implicaciones a nivel de safety que comentábamos anteriormente. En la parte más de implementación existen metodologías también específicas para tratamiento de ciberseguridad, como os pongo aquí un ejemplo, la SAST. Y lo que sería importante es, para mí hay 2 aspectos fundamentales en la implementación. Prestar especial atención a los software de terceros que nosotros incorporamos a nuestros desarrollos, conocer bien, es decir, si utilizamos una librería criptográfica, tenemos que conocer bien qué tipo de criptografía estamos aplicando, qué implicaciones tiene a nivel de tamaño de claves que estamos utilizando para la robustez de nuestras comunicaciones, ¿vale? Y tendremos que fijarnos siempre o tener muy en mente pues, los servicios de identificación, de autorización y APIs. Me refiero, sobre todo cuando vamos a integrar en la nube, esas APIs que nos proporciona el proveedor, también saber utilizarlas de forma adecuada, porque si no, igual estamos introduciendo una brecha en nuestro sistema por un mal uso de esa API, ¿vale? Entonces hay que prestar especial atención. En la etapa de test, pues está muy orientado a los interfaces, firmware, flujo de datos, a analizar y testear vulnerabilidades, lo que llamamos los test de penetración, y existen también distintas metodologías específicas para la fase de test, que es fundamental en cualquier desarrollo. En lo que respecta al despliegue y la integración, es importante que depende de los entornos. Igual en una planta el entorno no es tan heterogéneo y lo tenemos más controlado, pero si estamos hablando de un Smart City, ahí ya los tipos de infraestructuras con los que vamos a tener que comunicar son diferentes. Entonces, eso añade complejidad a lo que es la parte de integración. Y una parte fundamental también, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones inalámbricas, es evaluar
a nivel de despliegue la robustez de esas comunicaciones, ¿no? Simplemente a nivel, por ejemplo, de interferencias electromagnéticas, ¿no? Pues esto es algo, y está, claro, muy relacionado con los test que tendremos que hacer anteriormente. Y finalmente, a nivel de mantenimiento, cómo vamos a gestionar los incidentes, cómo vamos a monitorizar los dispositivos que hemos desplegado y cómo los vamos a actualizar, por ejemplo, ¿vale? Porque los dispositivos es algo que tenemos ahí, pero que en algún momento surgirán nuevas vulnerabilidades, habrá que hacer un parche y habrá que ver cómo los actualizamos, ¿no? Las actualizaciones que conocemos en el mundo de ofimático, ¿vale? Pues trasladarlas a dispositivos con estas características. Aquí os he puesto un par de enlaces a documentos que yo recomiendo su lectura porque son buenas prácticas y guías. Están elaborados por la Agencia Europea de Ciberseguridad. Tiene muy buena documentación al respecto. Yo por eso os lo pongo aquí para que los consultéis, ¿no? En este ámbito y en cualquiera, ¿eh? Tiene también para tema de ferrocarril, para diferentes ámbitos, ámbito médico, etcétera. Bueno, ahora voy a hacer un breve repaso de lo que son normativas y certificaciones asociadas a ciberseguridad y fundamentalmente en dos ámbitos, ¿eh? En el ámbito de, como vengo haciendo hasta ahora, de ciberseguridad industrial y ciberseguridad asociada a vehículo autónomo. Aquí, por empezar por el principio, una vez más, la definición de normativa o algo parecido a la normativa es un conjunto de buenas prácticas que las elabora un comité de expertos en los diferentes ámbitos de actuación, ¿no? Entonces, ya solo por eso, es decir, cuando una gente que lleva mucho tiempo trabajando y que tienen un reconocimiento a nivel profesional por su buen hacer, se vuelcan en un documento buenas prácticas en ese ámbito, pues ya merece la pena leerlo, ¿no? Es verdad que las normas a veces son un poco confusas y hay que estar habituado al lenguaje, pero son importantes, ¿vale? Pero una norma no significa de forma automática una certificación. Es decir, nosotros podemos usar la norma como referencia a la hora de realizar nuestras implantaciones o nuestros desarrollos, pero la certificación es un proceso que va aparte, que sería mucho más largo y costoso y que implica a un laboratorio externo, un agente externo que nos certifica un producto o, como digo, una solución. En muchos sectores la certificación todavía no es obligatoria, con lo cual pues no es necesaria. Esto también funcionamos así, si no nos obligan, pues no lo hacemos, ¿no? Pero sí que es bueno en cualquier caso usar esta normativa como referencia a la hora de abordar nuestros proyectos, ¿no? Para mí es algo fundamental, sobre todo porque también, como os decía, ¿no? En la industria 4.0, hombre, pues los que son considerados infraestructuras críticas sí que tienen que cumplir con esta normativa, ¿no? Por la 62443 o otras normativas más específicas, por ejemplo, a nivel de energético, en estos ámbitos existen. A nivel de producto médico también tienen las suyas propias, ¿vale? Y son obligatorias. O a nivel de automoción, pero hay otros ámbitos en los que igual no es necesario, pero es recomendable. Y entonces, bueno, pues yo aconsejo un poco entrar ya en el mundo de las normas. En los servicios cloud, pues os pongo aquí dos, esto aplicaría más a proveedores, pero son normas que tienen que seguir. La 27017 es relativa a ciberseguridad y la 27018 a privacidad, ¿vale? Son cosas que de cara a negociar o a contratar este tipo de servicios tenemos que tener claro, ¿no? Que cumplen con la normativa. Y luego también aquí os propongo, bueno, os expongo un poco unas iniciativas que a mí me parecen muy interesantes enfocadas a seguridad en IoT. La ENISA, ya hemos comentado anteriormente, es la Agencia Europea de Ciberseguridad. NIST es la agencia americana. OWASP tiene también su propio proyecto en IoT, es una referencia en el OWASP en buenas prácticas para desarrollo de aplicaciones web o en Internet, más que web.
Y evidentemente, pues la integración, el IoT lleva asociado este tipo de aplicaciones, sobre todo cuando las integramos en la nube. Entonces ya tienen una guía específica para desarrollos IoT. Y GSMA es una asociación de grandes operadoras de comunicaciones donde también tienen que cumplir sus requisitos de la operadora, es decir, cuando nosotros nos conectamos 4G con nuestro móvil, bueno, la operadora tiene unos requisitos de identificación, de cómo gestiona la seguridad de todas las comunicaciones. Y luego, hasta aquí lo que son normativas, que ya hemos dicho que no tienen por qué ser obligadas, ¿vale? Dependerá un poco del sector en el que nos movamos. Las directivas o las regulaciones ya tienen carácter de ley y por lo tanto son de obligado cumplimiento. Esto es importante. A nivel europeo existen fundamentalmente dos, que son la NIS y la GDPR. La GDPR está relacionada con privacidad, referida a los datos, y la NIS afecta sobre todo a operadores de servicios esenciales o infraestructuras críticas, ¿no? Energía, transporte, salud, infraestructura digital, ¿vale? Los proveedores de componentes para este tipo de industria no están directamente afectados por la directiva, pero es verdad que si el operador de servicio a él se la están exigiendo, es muy probable que a ti como proveedor suyo te lo exijan en los componentes que le estás suministrando. Y por último, aquí menciona la Cybersecurity Act, que es una propuesta de regulación, de poner un poco de orden en lo que es toda la regulación en el ámbito europeo, donde la agencia europea, ENISA, asume el rol de desarrollar esquemas de evaluación y certificación a nivel europeo. Es verdad que luego cada Estado miembro, como ocurre con la directiva NIS y la GDPR, lo que hace es adecuar esa legislación o esa directiva al marco regulatorio de cada Estado. Pero bueno, siempre va en cascada, ¿no? Parten de una directiva europea y la adaptan a la legislación de cada Estado miembro. Y en todo esto referido a la ciberseguridad en estos ámbitos, siempre solemos acabar, y antes de pasar a explicaros algunos ejemplos de desarrollos en NITEC, quería acabar con la parte un poco de lo que es las tendencias que se observan en ciberseguridad en entornos IoT y entornos industriales. Este año el Centro Criptológico Nacional, bueno, os tengo aquí el resumen que ha hecho, que es no sé si es de octubre o septiembre de este año, sobre ciberamenazas y tendencias, donde veis que el COVID pues también ha tenido un papel fundamental en el tipo de ataques y el objetivo de ataques que se han identificado. Y lo que me gustaría señalar es que aquí aparece ya una tendencia hacia ataques a dispositivos de sistemas IoT y ataques a compañías industriales. Es algo que tenemos que tener ya muy en cuenta. Y no solo, como digo, a nivel de IT, ¿no? De tecnologías de la información, que es el clásico, sino que ya aparece en entornos operacionales e industriales, ¿no? Y bueno, al final los atacantes también están muy al día de lo que son todas las nuevas tecnologías. Los ataques que se detectan hoy en día no son ataques que los realiza pues un hacker, o sea, esa visión un tanto romántica y transgresora del hacker clásico, ¿no? No, ya estamos hablando de organizaciones que manejan muy bien la tecnología, que saben mucho de criptografía y que están utilizando técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer los ataques, ¿no? Entonces, ya hablamos aquí realmente de organizaciones con un alto nivel tecnológico, ¿no? Y de atacante. Y en este sentido, hay como labor de concienciación también, todas las normativas de ciberseguridad mencionan el hecho de abandonar falsos mitos, ¿no? Ese mito de que hay dos que para mí tristemente están muy extendidos y que es verdad que hay que eliminar y bueno, pues charlas como estas son para concienciar, ¿no? De cómo hay que eliminar estos mitos. El primero es, yo no soy objeto de un ataque, ¿no? ¿Para qué me van a atacar a mí? Bueno, pues eso de que no eres objeto
se demuestra, la experiencia demuestra que efectivamente pues las empresas grandes o infraestructuras críticas pueden ser un objetivo prioritario, pero también son más difíciles, con lo cual si esos objetivos son más difíciles, invierten más tiempo, pues a lo mejor estas organizaciones lo que hacen es atacar objetivos más modestos. Y a nivel de datos, esto es algo importante, ¿eh? Existe un mercado de datos, un mercado negro, diría yo, de datos, que mueve mucho dinero a día de hoy y por lo tanto eres un objetivo, seguro, ¿no? Y por otro lado, esa falsa sensación de seguridad que nos da el que yo tengo un firewall en mi instalación. Bueno, pues el firewall efectivamente es un elemento esencial, hay que tenerlo, si tienes más mejor y si tienes una red segmentada mejor. Y si tienes, ¿vale? O sea, tienes que analizar cuáles son los riesgos y gestionarlos bien. Gestionarlos supone priorizar los riesgos, priorizar su mitigación y a veces gestionar un riesgo respecto a una funcionalidad puede ser la mejor solución es eliminar esa funcionalidad, ¿vale? Porque nos da más trabajo de lo que luego nos aporta. Entonces, bueno, yo recomiendo eso, pues centros como el Centro Criptográfico Nacional y el Centro de Ciberseguridad Industrial, del cual NITEC es miembro activo y además colabora en los grupos de Smart OT y de Ingeniería de Diseño y de Producto, ¿vale? Entonces elaboramos informes y guías de recomendaciones a seguir en nuestros proyectos diarios. Y por supuesto lo que os decía, la Agencia Europea de Ciberseguridad, que tiene también infinidad de documentos que os invito a leer. Y para terminar, os voy a presentar un par de proyectos desarrollados en NITEC en el ámbito de IoT y integrados los dos en plataformas cloud. El primero es sobre un sistema BMS que monitoriza pues un pack de baterías, ¿no? Y realiza monitorización de distintos parámetros como tensiones, temperaturas, el sistema el estado de carga, etcétera. Mediante NB-IoT, un módulo de comunicaciones, NB-IoT vuelca todos esos datos a una plataforma que en este caso es Amazon Web Services, el IoT Core, que es la plataforma IoT de Amazon Web Services. Y bueno, también se desarrolló una pequeña aplicación para consulta de esos datos almacenados en la plataforma cloud. Aquí NITEC participa en todo lo que es el proceso de desarrollo, desde lo que es el desarrollo hardware, el desarrollo de software embebido, de comunicaciones y de visualización, ¿no? Entonces, como veis, es un proyecto que implica la colaboración de diferentes perfiles técnicos y esto es algo muy importante en proyectos de este tipo, que perfiles técnicos de ámbito diferente colaboren y de forma estrecha, ¿vale? Esto, desde el punto de vista de ciberseguridad, es algo también muy recomendable. Por otro lado, el siguiente ejemplo fue el diseño de, en este caso, un gateway LoRaWAN. Aquí también desarrollamos el gateway a nivel de hardware, software embebido y comunicación e integración con la nube, en este caso otra plataforma, la de IBM, la Watson para Internet of Things. Y aquí, pues una vez más, la implicación de técnicos de muy distinto perfil, ¿vale? Se desarrolló lo que es el gateway y también la parte de sensórica. En sensórica, tanto electrónica tradicional como sobre sustrato flexible, ¿vale? Entonces, aquí es otra parte, otro elemento de esa arquitectura IoT integrado en la nube, que sería el gateway, que sería una capa Edge que hemos mencionado anteriormente, la parte fundamental del desarrollo y de integración en la nube. Y bueno, hasta aquí un poco lo que os quería comentar. No sé si me he ido un poco de tiempo, Mari Carmen, porque era un poco densa, quería tocar muchos temas y al final se alarga. Espero que tengamos tiempo para preguntas, si no, ahí tenéis mi correo o para hacerlas en otro momento.
Muchas gracias, Idoia. Para nada te has alargado y sin duda ha sido muy interesante, la verdad. Sí que tenemos un par de preguntas que nos han llegado durante tu intervención. Paso a leerte la primera y contestas y después te leeré la siguiente. Si llega alguna otra mientras tanto, pues también te lo haré saber. Mira, primero la primera nos preguntan, ¿qué nivel de aplicación de las certificaciones que has mencionado hay actualmente en el mercado? Y dice, por ejemplo, a nivel industrial o de producto. Vale, bueno, pues como he mencionado anteriormente, esta pregunta está relacionada con, bueno, pues como no es obligatorio, pues realmente cuánto se está aplicando, ¿no? La certificación. A nivel, depende del entorno en lo que nos movamos, ¿no? Ya os digo, a nivel de dispositivos médicos es obligatorio, a nivel de automoción también empieza a ser obligatorio a partir de enero para comercialización de vehículos. Y a nivel industrial, pues depende también del entorno, ¿no? Como decía antes, si estamos hablando de infraestructuras críticas, ahí y tienen normativa propia y es de obligado cumplimiento. Y en otras muchas, lo que comentaba, si el proveedor de servicio necesita certificarse, va a pedir que el producto esté certificado. Y los grandes proveedores de dispositivos industriales, como pueden ser Bosch, Siemens, General Electric, empiezan ya a certificar la mayor parte de sus productos. Han puesto en marcha ya el proceso de certificación. Se estima que en torno al... Bueno, yo los datos que he podido consultar por ahí, en torno a un 20-25% del producto industrial está ya certificado con la norma 62443. Si va a ser obligatoria, bueno, hay normas igual un poco más ligeras que la 62443 o que aplican más a producto, como puede ser dentro del Esquema Nacional de Seguridad, está la LINCE, ¿vale? Que igual son más asequibles cuando estamos diseñando un producto más modesto, pero, como digo, no es obligatorio, pero es el camino, ¿eh? Y no creo que, bueno, aquí el hacer vaticinios pues siempre vas a quedar mal, pero no creo que vayamos más allá de 2 años, ¿eh? La ciberseguridad empieza a ser un tema crítico en muchos servicios. Muy bien, Idoia. Te paso a leer la siguiente. Mira, nos dicen cómo se integra o se relaciona IoT con otras tecnologías, como por ejemplo Big Data, inteligencia artificial o blockchain. Sí, bueno, estas son las tecnologías habilitadoras, ¿no? Por excelencia. Pues a ver, con Big Data, pues es evidente que IoT es la fuente de datos, una fuente de datos masivos. Big Data son técnicas para análisis de datos masivos y IoT nos proporciona esos datos, está claro, ¿no? Con inteligencia artificial, pues seguramente se complementa a la hora de mejorar la inteligencia artificial a partir de los datos que le va a aportar la IoT, va a mejorar en eficiencia operativa, ¿no? Y también a gestionar el riesgo. A nivel de ciberseguridad, pues también se utilizan técnicas de inteligencia artificial como Machine Learning para detección de anomalías en dispositivos o en instalaciones, de tráfico, ¿vale? O sea, son bastante complementarias. Y blockchain estaría un poco más, sería más complementaria, ¿vale? No es tanto integrada, sino como complementaria. ¿Qué podría aportar blockchain a IoT? Pues seguramente, bueno, seguramente no. Lo que nos contribuiría a aumentar la escalabilidad y seguridad, ¿no? De todo aquello que estamos capturando mediante IoT. El blockchain seguramente estaría más integrado en la etapa Edge, ¿vale? En la capa Edge, lo mismo que la inteligencia artificial, ¿vale? Pero es verdad que son tecnologías que están condenadas a convivir y a complementarse, todas ellas. Pues perfecto, Idoia. No ha habido ninguna otra pregunta mientras contestabas a estas dos, así que, bueno, recuerdo el email que nos has dejado por si alguien quiere hacerte igual también de manera más personal o más cercana alguna pregunta, sugerencia, alguna inquietud acerca de toda esta tecnología, estas técnicas que has abordado durante este webinar.
También quiero agradecer a quienes estáis ahí y a quienes han estado durante este ciclo de webinars, como decía al principio de este webinar, durante este otoño 2020 que NAITEC ha ofrecido a través de la plataforma IRIS y que, bueno, pues hemos ido haciendo un repaso de todas esas tecnologías, de todas esas técnicas que ayudan a esa digitalización, ¿no? A ese avance, como decíamos, que es el objetivo también de IRIS, ¿no? De aunar y agrupar un poco todas esas oportunidades. Quiero recordar los canales habituales de comunicación con NAITEC a los que también os podéis dirigir. Por ejemplo, el info@naitec.es, que sería el email general, y también comunicación@naitec.es, a través del que habéis recibido la invitación a este webinar. También podéis hacernos llegar a través de esos dos canales cualquier sugerencia, cualquier consulta que tengáis sobre estos temas que hemos abordado hoy, los días anteriores, y otros en los que NAITEC seguro que os podemos ayudar. Estaremos encantados de resolverlos y de ayudaros en vuestro proceso, en vuestra ruta hacia la digitalización. Muchas gracias.